Queremos resolver la ecuación dada. El primer paso para resolver la ecuación es simplificar ambos lados de la ecuación, lo que significa que limpiamos los paréntesis distribuyendo y luego combinando términos similares. En el lado izquierdo, distribuimos 3 para borrar los paréntesis. En el lado derecho, distribuimos 4 para borrar los paréntesis. 3 veces 6x es 18x. Y luego 3 veces negativo 2 es negativo 6 dándonos menos 6 y luego todavía tenemos más 11. Es igual en el lado derecho 4 veces 5x es 20x. Y luego 4 veces negativo 5 es negativo 20 dándonos menos 20 y luego todavía tenemos más 3. Y ahora simplificamos ambos lados combinando términos similares. Observe que en el lado izquierdo tenemos 2 términos constantes, y también tenemos 2 términos constantes a la derecha. Entonces, a la izquierda, negativo 6 más 11 es positivo 5, y por lo tanto el lado izquierdo se simplifica a 18x más 5. Igual en el lado derecho negativo 20 más 3 es negativo 17. El lado derecho se simplifica a 20x menos 17. El siguiente paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado. Observe que ahora tenemos 18x a la izquierda y 20x a la derecha. Para obtener los términos variables en un lado, necesitamos restar 20x en ambos lados o restar 18x en ambos lados. Hagamos que el término variable esté a la izquierda y, por lo tanto, restaremos 20x en ambos lados. Simplificar 18x menos 20x es un negativo 2x. El lado izquierdo se simplifica a negativo 2x más 5. En el lado derecho, 20x menos 20x es 0, por lo que restamos 20x en ambos lados. El lado derecho ahora es solo negativo 17. Nuevamente, todavía no hemos aislado el término variable. Para aislar 2x negativas, necesitamos deshacer el más 5 restando 5 en ambos lados. Simplificando a la izquierda, 5 menos 5 es 0, por eso restamos 5 en ambos lados. El lado izquierdo ahora es negativo 2x. Igual en el lado derecho negativo 17 menos 5 es negativo 22. Ahora que hemos aislado el término variable en el lado izquierdo, el siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Porque negativo 2x significa negativo 2 veces x. Para aislar x y deshacer la multiplicación, el siguiente paso es dividir ambos lados entre dos negativos. Simplificar 2 negativos divididos por 2 negativos simplifica a 1. Una vez x es x. X es igual en el lado derecho negativo 22 dividido por negativo 2 es positivo 11. La solución es x es igual a 11. Y sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución. Para verificar la solución, ahora sustituiremos 11 nuevamente en la ecuación original. Realizar la sustitución nos da 3 veces la cantidad 6x menos 2. Sería 6 veces 11 menos 2 y luego tenemos más 11. Es igual en el lado derecho 4 veces la cantidad 5x menos 5 es 5 veces 11 menos 5 y luego más 3. Ahora, simplificando dentro del paréntesis, 6 veces 11 es 66. 66 menos 2 es 64. Esto nos da 3 veces 64 más 11. Igual en el lado derecho 5 veces 11 es 55 menos 5 es 50. Lo que nos da 4 veces 50 más 3. De vuelta a la izquierda, 3 veces 64 es 192. Todavía tenemos más 11. En el lado derecho, 4 veces 50 es 200. Dándonos 200 más 3. 192 más 11 es 203, y 200 más 3 también es 203. Verificar que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.